buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! Cada día en México mueren en promedio 18 personas por suicidio. Hoy podríamos salvar una vida simplemente aprendiendo a escuchar. El mes pasado fue la celebración o la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Pero consideramos que una buena forma de regresar en este programa es haciendo énfasis en que no se trata de darle atención una sola vez al año, un solo mes al año, sino que es algo importante de estar constantemente retomando para tratar de bajar esas cifras que, aunque decir 18 personas puede sonar poco, en realidad haciendo la cuenta del 18 por 365 días, se vuelve un problema realmente ya de salud social. Sí, y aparte que lo que se ha visto en este tema de la suicidología es que las cifras que vamos a presentar o que han presentado precisamente en septiembre, INEGI subió un comunicado, todas las cifras respecto al suicidio, pero las cifras aquí fluctúan bastante. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que muchas muertes no son catalogadas como suicidio y sí son de suicidio. Pasan a veces por accidente de trabajo o por alguna otra cuestión. Entonces lo que sí sabemos es que definitivamente el número sí es por mayor a lo que está registrado. Si bien en México no tenemos una problemática al nivel de algunos países asiáticos o de algunos países europeos, estamos en un punto en donde si no tomamos como sociedad conciencia de toda esta problemática, podemos llegar a esos niveles tan altos que se presentan en países como Corea del Sur, Japón, etcétera. Entonces es importante abordar este tema más allá de un día o de un mes en específico y ver las causas, ver cómo podemos tratar tanto como individuos como sociedad, tratar de frenar esta problemática. En eso es en lo que vamos a abordar el programa este día. A lo mejor puedes pensar, es que ya el mes pasado estuvieron a nivel nacional bombardeando por todos lados con el tema. Sí, pero siempre es mejor tener la información a la mano y ver diferentes perspectivas de la problemática para, si te toca a ti, considerar esa opción, o a alguien cercano a ti, poder tener la mayor cantidad de herramientas posibles para poder prevenir y poder acercarse y acercar a las personas a quien realmente las pueda ayudar. Así es. A nivel mundial, de hecho, se estima que aproximadamente 14 segundos muere una persona por suicidio. Entonces, bueno, vamos a empezar ya como tradición con nuestras definiciones. ¿Qué es el suicidio? Según la RAE, viene del latín tardío suicidium, de sui, o de sí mismo, y sidium, de acción de matar. Es la acción o conducta que ocasiona la muerte de quien la realiza.
La otra acepción es la muerte ocasionada por uno mismo. Y según el diccionario de la psicología y otras fuentes académicas, suicidio significa el acto deliberado de quitarse la vida. Generalmente es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, y suele estar asociado a trastornos como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias o situaciones de crisis vitales, que precisamente vamos aquí a desmitificar que se cree que si hay un suicidio es porque forzosamente estaba en un cuadro depresivo mayor grave, y vamos a ver que no necesariamente. Sí está profundamente relacionado, sí es aproximadamente, me parece que la cifra es 70, 60 con trastornos mentales, pero también vamos a ver que hay algunas otras situaciones de crisis vitales que pueden llevar a un individuo a tomar esta decisión. Vamos empezando entonces por recordarles la forma de comunicarse con nosotros. Tenemos nuestra página de Facebook, Podcast Sanamente. También les recordamos que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 614-409-6510 y 614-140-3414. Así como agradecer a Radio Latina por este espacio. Regresamos con una nueva temporada de Sanamente y esperamos poder seguir aportando un granito para que te entiendas a ti mismo, entiendas tu sistema mental y puedas también entender un poquito más a aquellos que te rodean. Algo que mencionabas ahorita, que decías, bueno, es que no se trata de nada más un mes al año, un día al año, es también esta parte de tener muy en cuenta todos los días cuáles son los factores de riesgo, porque es importante esto, porque muchas veces lo escuchamos y lo vemos como eso pasa muy, muy allá afuera, y solemos no verlo en mis seres queridos. Resulta eso, en mis seres más allegados, porque consideramos de que esto no sucede aquí en mi familia o esto a mí no me va a pasar. Entonces, dentro de los objetivos es precisamente eso, ver cuáles son los factores de riesgo y obviamente darme cuenta, a ver, yo cumplo con 1, con 2, con 3, con 4 para ver qué tan qué tanta probabilidad, por así decirlo, hay. Que no significa que porque tengo 1 ya forzosamente voy a tener una ideación suicida, pero sí hay que tener ahí como cierta alarma. Objetivos también mencionadas ahorita, es súper importante saber cómo actuar si mi compañero de trabajo, que eso justo precisamente lo estaba viendo ayer en una empresa, mi compañero de trabajo a lo mejor ni es tal mi amigo, pero está pasando por una crisis de pánico y está con este intento, con esta ideación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo la puedo apoyar? O bien, si yo estoy pasando por esto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? De hecho, ¿sabes? Me gustaría tener regalar una plantilla, que sea como una plantilla donde venga todo esto que podemos hacer, mi plan de rescate, ya sea hacia mi persona o hacia los demás. Esa plantilla la puedes encontrar en nuestra fanpage de Facebook. Ahí vas a poder descargarla para que puedas mantener, digamos, el recordatorio, la puedas imprimir y la puedas tener a la vista para cuando creas necesario poder checarla y ver realmente en dónde estás parado o en dónde ves que está parada la otra persona. Así es, súper útil tenerlo muy presente. Una vez más, tenerlo presente todos los días del año. Y a lo largo de este episodio vamos a estar utilizando diferentes conceptos. Es importante empezar a diferenciarlos. Vamos a decirlo por así que pudieran ser etapas. No necesariamente primero, segundo, tercero, pero en su mayoría lo primero que presenta una persona es una ideación
se le llama ideación suicida o ideación de muerte o pensamientos de muerte recidivantes, ¿no? Es donde yo ya empiezo a pensar en la muerte como una posibilidad. Es más, a veces ni como una posibilidad, pero nada más como ¿cómo serían las cosas si yo no estuviera aquí? Y se pueden tornar como, igual y estarían mucho mejor. ¿Qué pasaría si me muriera? ¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Realmente pasará esto? ¿Realmente pasará lo otro? Y empiezo cada vez mis pensamientos a tener este acento de muerte, cada vez más y más y más. Y dentro de la ideación suicida puedo ir incluso yo pensando, cada vez se va grabando, y puedo ir pensando, bueno, ¿y cómo yo me quitaría la vida? ¿Y de qué manera? ¿Cuándo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿En qué día? ¿En la mañana, en la noche, en la tarde? Entonces empiezo a hacer como una planeación suicida. O sea, ya tengo la manera, el cómo, el cuándo, el dónde, o las maneras en lo que pudiera hacer. Hasta ahí nos quedaríamos con el concepto de ideación de muerte. ¿Qué sigue? Es importante con el tema con el concepto de ideación de muerte entender que primero no es un determinante, o no es un sinónimo de que va a hacer algo la persona. Uh-huh. Yo creo que la gran mayoría de la población en algún momento ha tenido, ya sea por cuestiones de problemas o por cuestiones existenciales, pues hasta de cansancio, por ejemplo, etcétera, ha tenido esa ideación hasta por cansancio físico prolongado. Claro. Y hay casos en que se da un intento de suicidio o un suicidio, o se efectuó un suicidio y realmente no hubo, o sea, que fue el choque tan avasallador que no alcanzó a haber un desarrollo de ideación suicida o de planificación suicida. Sí, entonces creo que es importante poner ese acento de no toda ideación suicida deriva en sí. que se puede presentar sin siquiera haber un desarrollo de ideación suicida. Por supuesto, de hecho en una de sus conferencias dice Odín Dupeirón, todos somos suicidas de closet, ¿no? Hay veces que estoy tan cansado, como decías tú, físicamente, emocionalmente, mentalmente, que quisiera dormirme y no despertar en 20, 30 horas para tener este descanso. Por supuesto que no es ya un aliciente de que ya viene la segunda etapa, por así decirlo, que ya es el intento suicida. En el intento es cuando la persona, eso que ya pensó en cómo hacerlo, lo lleva a cabo. Sin embargo, no fue consumado el suicidio. Puede ser que a veces haya secuelas, a veces no. Pero yo ya intenté hacer eso. Eso que pensé, ya lo llevé a cabo. Ese sería como la segunda fase, o el concepto de intento suicidio, hacer esa diferenciación. Cuando ya tenemos un intento de suicidio, obviamente aquí ya el factor de riesgo se triplica. ¿Por qué? Porque aquí ya lo llevé a la acción, ya hubo un comportamiento. Y que ahorita vamos a profundizar más en el tema, pero sí me gustaría empezar a hacer énfasis en que un intento de suicidio no es por llamar la atención, como muchas veces muchas personas lo manejan. ¡Ay, es que está buscando llamar la atención! No, muchas veces sí puede presentarse como una forma de llamar la atención, precisamente porque tiene un dolor muy fuerte y que necesita atención. Ajá, y no es el objetivo principal, de la persona, no debemos de verlo como, ay, es que nomás está queriendo llamar la atención. No, que te llame la atención que se esté tratando de... Específicamente, de eso se trata. De suscribir de la existencia. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, el intento es un llamado de atención al 100% y de tener mucha seriedad con esto. Pero es un llamado de atención para mí que estoy al lado de la persona. No es que la persona me esté tratando de llamar la atención a mí. Ella está tratando o él está tratando de suscribirse de la vida.
Sí. A mí me debe de llamar la atención que se quiera desuscribir. Claro, por supuesto. Y ahí es donde vamos a llevar y vamos a explicar más adelante cómo lo puedo acompañar, qué puedo hacer si yo ya estoy viendo que mi amigo ya tuvo un intento suicida, o incluso desde las ideas, porque las ideas se pueden empezar poco a poco, como decías tú, estoy tan cansado, pero el problema es que se vuelven ideas recidivantes y recidivantes de que están una y otra vez, y que ya empiezo yo a hacer la planeación. Entonces quiere decir que esto se va agudizando. ¿Cómo se va agudizando? Ciertamente, como decías, puede ser que no llegue al comportamiento, al intento, pero si se sigue agudizando y yo ya llevo un mes pensando y sigo pensando y más, pues quiere decir que el riesgo va subiendo. Y en tercer lugar, ahí es en la tercera etapa o el tercer concepto, ya es el suicidio consumado. Se le llama suicidio consumado, no exitoso. Siempre en la suicidología nos marca eso mucho. Suicidio consumado, que es cuando la acción pues ya resulta en la muerte. Entonces, vamos a ver qué son los factores de riesgo. Hay una diferencia muy importante en lo que son los factores de riesgo y las causas. Los factores de riesgos vamos a verlo como una analogía, que son como la leña que se va acumulando, y las causas va a ser la chispa, o sea, va a ser el que enciende el fuego, el detonante. ¿Sale? Entonces, factores de riesgo. Aquí es muy importante, como te decía desde un principio, sobre todo con las personas que conocemos, los más allegados, podemos saber qué es lo que está sucediendo en su vida. Podemos saber que mi compañero o mi familiar se acaba de quedar sin trabajo, o está sufriendo una separación, o acaban de darle un diagnóstico clínico desfavorecedor. Entonces, por eso es importante esta persona está pasando, se acaba de separar, y a la vez sé que tiene algún tipo de adicción, y a la vez esto. Entonces, entre más leña, pues quiere decir que va a ser, más si llega a haber una causa, por supuesto. Entonces, estos factores de riesgos, a veces los psiquiatras los llegan a separar por esferas: la parte ambiental, la parte biológica y la parte como personal. En este caso, yo los manejo como la diátesis. La diátesis significa como la predisposición que tenemos. Y yo la divido en biológicos, psicológicos, sociales, y vamos a ver las causas de que no tienen que ver tanto ni con la parte social ni la parte biológica, sino más bien como con los ambientes, pero específicos, ¿sale? Porque esa es una diferencia grande. Entonces, dentro de los factores de riesgo, la predisposición, como dijimos, que esa es la leña. No necesariamente si yo lo tengo, es que ya me voy a suicidar, pero sí recordar que lo hace más vulnerable, y pues, más entre más tenga. Es como el cigarro, no por fumar quiere decir que forzosamente te va a dar cáncer o enfisema pulmonar, pero tienes más posibilidades. O sea, es ese terreno fértil. Entonces, por eso es donde hay que tener mucho cuidado y estar pensando en ¿quién hijo tengo esto, o mi familiar o el conocido, ¿no? Entonces, en el biológico empezamos con el género. En el género aquí hay algo muy interesante. En la ideación suicida, y podemos incluso compartir, me gustaría, en la página, comunicado que sacó la INEGI septiembre que acaba de pasar, porque ahí vienen absolutamente todas las estadísticas de varios años respecto al método, al género, a la edad, a la situación civil, etc. Entonces, en el género, la parte interesante aquí es que si eres hombre, tienes más posibilidades a llevar un suicidio consumado, pero si eres mujer, tienes más posibilidades a presentar mayores intentos de suicidio fallidos. Pero la ideación suicida es casi lo mismo.
O sea, la diferencia es básicamente de 0.5%. Entonces, hombres y mujeres presentan la ideación suicida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay más mujeres que tienen el intento suicida y el hombre no? Una de ellas es que el método que utiliza el hombre es mucho más letal y los que utilizan las mujeres no tanto. Por lo tanto, se diagnostica más temprano y hay ayuda más temprano. 2, el hombre no pide ayuda. Gracias a las creencias desde pequeños que nos han dicho, que las han comentado más a los hombres que las mujeres, ¿verdad? Los hombres no lloran, incluso palabras a lo mejor hasta despectivas, no sea joto, esto, lo otro, y pareces vieja, etcétera. Entonces todo esto nos ayuda a que el hombre pida menos ayuda y que en el caso cuando llega a pedir ayuda ya es cuando ya es muy tarde, o sea, ya es cuando está muy avanzada, vamos a suponer si es una depresión o esta ideación suicida, ya está súper avanzada. Aparte que la red social de apoyo del hombre generalmente es muy menor a la red de apoyo de una mujer. Por supuesto, social. Claro. Entonces la falta de esos contactos de apoyo se vuelve también un determinante en qué tan lejos puede llevar esa planeación y qué tan agresivo puede llegar a ser el intento que termina siendo más comúnmente consumado. Sí, así es. Esa es la parte, y aquí, por ejemplo, clarifica esa parte que decías. No es que quiera llamar la atención por una parte como de manipulación, sino en realidad estamos viendo, porque a veces dicen, no, es que la mujer es por llamar la atención, y pues en realidad, como lo clarificaste en ese momento, el hombre también. O sea, el hombre también tiene esa ideación suicida, nada más que pide menos ayuda. Y también tiene esos intentos suicidas, no más que ya no pasan a intentos, pasan al consumado, ya que el método es mucho más letal, o sea, es mucho más difícil que pueda sobrevivir a los métodos que utiliza la mujer. Pero vemos una diferencia enorme. Ideación es muy similar. Los intentos, la mujer más o menos anda en un casi 80%. Y el hombre en un 20%. Y en el suicidio consumado, todo lo contrario. El hombre está en un 80% y la mujer más o menos en un 20%. Por ahí andamos. Pero todas las estadísticas específicas las encontramos ahí en el link que les vamos a mandar del comunicado del INEGI. La edad en la parte biológica, donde hay más vulnerabilidad. Lo que es la adolescencia y el adulto joven. Más o menos entre los 18 a los 25 años es donde se han encontrado que ha subido más la tasa de suicidio. Se va haciendo menor conforme vas va aumentando la edad. Que ahí se puede entender o podemos interpretarlo por una mezcla entre factores ambientales, la dificultad para conseguir trabajo, los retos académicos, exacto, la dificultad para conseguir pareja, las cuestiones sociales propias de la edad, el bullying, etcétera. Una mezcla entre eso y los otros factores de predisposición que vamos a ir viendo. Vamos a seguir viendo. Dentro de lo biológico también están las enfermedades somáticas. A estas me refiero enfermedades incapacitantes, crónicas degenerativas, que sean enfermedades somáticas muy graves o que ocasionan mucho dolor. Sobre todo las que pierden calidad de vida. Lo que más se ha encontrado son, número 1, la epilepsia, cáncer, SIDA, enfermedades renales y pacientes con trasplantes. Son problemáticas que el dolor siempre nos lleva, en algún momento, el dolor lleva a la ideación. Físico o emocional. Sí, siempre. Y en el caso de estas enfermedades, al ser procesos
tan largos de sufrimiento, como en el caso de un cáncer, de un VIH, de un trasplante, los padecimientos que ya va a seguir teniendo que estar controlando el resto de su vida, eso hace que sea mucho más factible que empiece el proceso de ideación. Así es. Entonces, ya por ejemplo en los biológicos, aquí pudiéramos hacer una suma, ¿no? Una persona que tiene algún diagnóstico físico, se encuentra en la edad, se encuentra en este género, es por ejemplo hombre, está justo en los 20 y tantos, presenta la enfermedad. Por ejemplo, vamos a suponer a estos preadolescentes que presentan alguna enfermedad y en la escuela que se ve que reluce pues esa enfermedad, pueden ser proclives a recibir cierto acoso escolar. Entonces ya se va sumando, tengo mi enfermedad y luego el acoso, pero soy hombre y no puedo pedir ayuda, o no puedo quejarme, o no puedo llorar, o no puedo platicar, o no puedo acusar a mis acosadores, por ejemplo. Entonces ahí, exactamente. Entonces, otro de los rubros está la parte psicológica. En la parte psicológica, como mencioné en un principio, pues definitivamente sí es tener un padecimiento mental. Padecimiento mental cualquiera. En los deprimidos, como comentaba, sí las tasas de suicidio son 44 veces superiores a los sujetos normales y 8 veces superiores a los restos de los pacientes psiquiátricos. ¿A qué me refiero a los restos? Por ejemplo, como hemos visto, un trastorno de la conducta alimentaria, no necesariamente un trastorno del ánimo como el cuadro depresivo, también la ansiedad, la ansiedad generalizada, cualquier trastorno que yo tenga, un trastorno por consumo de sustancias, de alcohol, de algún de marihuana, de cocaína, de cualquier alucinógeno, etcétera, entra ahí en el padecimiento mental, ¿no? En cualquier trastorno. Que hay que hacer la aclaración que no nada más cuando, en el caso de las sustancias, no nada más cuando hay un trastorno como tal. Es decir, alguien que a lo mejor no cumpliría todos los criterios de un trastorno por abuso de sustancias, igual el simple hecho de consumir las sustancias, el efecto puede llevar hacia esa ideación o hacia ese intento o consumación del suicidio. Sí, por supuesto. No nada más con los que lo usan de forma regular, ya está hablando de un trastorno de adicción. Con el usuario ocasional también puede desencadenar el simple uso del alcohol, de las drogas, de su abuso, aunque sea ocasional, puede desencadenarlo. Sí, definitivamente, por supuesto. De hecho, los síntomas que traen todos estos trastornos psiquiátricos, los síntomas, a lo mejor no tengo el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, pero sí presento la hipoprosexia, ¿no? Que me distraigo muy fácil, o no me puedo concentrar y se va agudizando cada vez más, o siento desesperanza y se va agudizando cada vez más, pero no cumplo con los criterios para hacer el diagnóstico. De todas maneras, sí que es un factor de riesgo, ¿no? Si yo el tiempo me siento anhedónica, como ya hemos visto en otros episodios donde no siento placer, o abúlica, que ya no quiero hacer nada, aunque no llegara yo a considerar el criterio para el diagnóstico, aún así cada uno de los síntomas, si yo estoy padeciendo ahorita trastornos del sueño, o a lo mejor no llego al diagnóstico otra vez, pero ya llevo muchos días con insomnio, que duermo poco, que me alimento muy poco saludable, que como de más, que como de menos, todos esos van a ser factores de riesgo. O sea, todo lo que ande ya sea todo lo que esté alterado en mi cuerpo va a ser un factor de riesgo. Si yo ya tengo un año con una mala alimentación, tal vez, como dije, no llega el trastorno de la conducta alimentaria, pero yo ya tengo estas alteraciones, o incluso en el sedentarismo, por ejemplo, es un factor de riesgo y hay que tomarlo en cuenta
en cuenta para irlo, como decía, sumando. La baja autoestima, el bajo autoconcepto, los duelos. Duelos pueden ser duelos patológicos, pueden ser la pérdida de un familiar reciente, o ya el tener el duelo patológico, ¿no? El duelo patológico, ¿no? Intentos previos siempre va a ser un factor de riesgo. No importa la edad. Si yo a los 11, 12 años tuve un intento de suicidio, yo me quería morir, tenía ideación de muerte desde los 9 años, y ahorita ya tengo 40 años, de todas maneras, aunque yo haya tenido un intento hace 10, 20 años, sigue siendo un factor de riesgo importante. Entonces eso todavía también podemos sumarlo. El aislamiento. ¿Qué significa? Pues me empiezo a alejar de mis amistades. Ya no tengo ganas como de salir tanto. Antes siempre iba a andar en bici, ya no. Simplemente me empiezo a alejar. Y en el trabajo es muy fácil verlo, porque vemos a la persona trabajando a lo mejor más lento. Desde la manera en que camina, ya anda como más más pasivo, a lo mejor ya no es tan productivo o eficiente en su trabajo, ya no va y sale como al almuerzo y a echar el chal ya no anda picando costillas ni jugueteando. Todos esos son cosas que nosotros podemos ver como aquí hay algo, ¿no? Está pasando por algo. Entonces, no sabemos a lo mejor bien qué es, pero hay un cambio en la conducta, en el comportamiento o en el ánimo. Quiere decir que es un factor de riesgo, ¿sale? En el duelo no nada más es, ahorita que mencionaba lo de la pérdida de un ser querido, no necesariamente es la pérdida de un ser querido. Puede ser perdí una fuerte suma de dinero, perdí un trabajo, una relación de pareja, incluso una separación de amistad de varios años. Puede ser perdí mi casa, alguna posesión, etcétera. Todos estos, a fin de cuentas, aunque no se les llama socialmente duelo, en realidad cualquiera de estos son eventos traumáticos. Así es. Eventos que tienen una carga emocional muy fuerte, aunque no se trate de una pérdida física de un ser querido, sigue siendo un evento traumático y suman y mentalmente se trabaja igual que cualquier otro evento traumático, es decir, puede ocasionar el mismo tipo de problemáticas que si se tratara de una pérdida física. Sí es. Otro de los factores de riesgo, y esto también es muy importante y lo podemos ver aquí más que nada con familiares, son las conductas de cierre, que era lo que te decía, que era como un rubro extra. Por ejemplo, el empezar a hacer las paces con los demás, ¿no? Yo tengo 20 años enojada con un tío, un primo, un hermano, y de repente, que no necesariamente es de ya lo hizo y ya anda pensando en ideación de muerte, pero sí son conductas de quiero hacer las paces con él, ¿no? O sea, ahora quiero empezar a cerrar ciclos, pero simplemente como a lismar esas asperezas con las personas, ¿no? O con este vecino me llevo mal y ahora quiero llevarle un detalle, pedirle disculpas o disculparlo por X o por Y. Entonces empiezo yo a hacer las paces con los demás. Puede ser incluso que empiece yo a pensar en a quién le dejaría mi mascota. O incluso puede ser dar en adopción a mi mascota o buscar la mejor opción o meterlo, ahora se usa mucho aquí en esta ciudad, internarlos, de que me voy a ir por un mes o 2 o voy a estar muy ocupado en el trabajo y no le voy a poder dar el tiempo, lo voy a internar por 1 o 2 meses. Que si te fijas, a fin de cuentas, todos esos comportamientos, hacer las paces, empezar a regalar cosas, empezar a delegar en otros las cosas que normalmente hacía la persona, lo que estás viendo es un corte de lazos. Está buscando la persona el cerrar el ciclo.
aislar, más que cerrar el ciclo, está buscando aislarse. Dejar de tener motivaciones para seguir adelante. El problema no es que haga las paces con el familiar que llevo 20 años, que bueno, que hizo las paces con el familiar pero muchas veces ese pleito, ese rencor, resulta que era algo que lo mantenía motivado para seguir adelante. Es que me las va a pagar el hijo de su tal por cual. Y de repente, caray, ya no tiene importancia eso. Entonces la persona se empieza a cortar vínculos, empieza a deshacerse de motivadores. Así es, porque también hay un cambio de perspectiva muy grande. O sea, también puede ser esa parte de voy a hacer las paces, porque en realidad pues ya esto pasó a segundo, tercero, cuarto término, ¿no? Ahorita yo, mi motivación es, por así decirlo, pues el suicidio en sí. Entonces sí, también es una parte de justo de eso. Podemos notar también, esto lo vemos también en los hombres, que enseñan mucho que los hombres pues no deben de ser tan expresivos y menos emocionalmente. O sea, emocionalmente ni de platicar tanto sus cosas y qué hicieron y todo eso. Y de repente, puede ser que mi papá, nunca nos ha dicho te quiero, nunca nos ha abrazado, y de repente en una comida mi papá llega y me da un beso y me abraza y me dice que me quiere y me da un abrazo, y pues también ahí puede ser incluso hasta una señal. Exactamente, sí. Del ser más cariñoso puede llegar a ser eso. Que volvemos a lo mismo, no porque tu papá que nunca te dio un abrazo ahora se empiece a portar cariñoso, ya signifique de que se va. No, puedes deberse a que trabajó esa parte cultural del vino a psicoterapia o bien puedes, a fin de cuentas son piezas, es como si estuviéramos armando un rompecabezas. Una pieza no te va a mostrar toda la imagen, ni va a ser determinante para que todo el rompecabezas esté armado. Necesitas todas las piezas. Te da el abrazo, vamos a suponer, te da el abrazo, es cariñoso y todo eso, y luego una semana antes resulta que fue a ver lo del testamento. Y empieza a decirle como, yo me gustaría que la casa se la quedara tal persona, o esta posesión esta persona, esta otra. Entonces, como dices, o sea, se van sumando diferentes factores. Que ahí, vamos, si estás hablando de una persona, de un hombre en este caso, que tiene 70, 80 años, pues tiene más sentido de voy a ir de una vez. El ir preparando las cosas, no porque lo esté pensando, sino porque ya tiene una conciencia de que pues ya el camino de su vida biológica está terminando y está buscando preparar las cosas, está buscando disfrutar cosas que a lo mejor ya llegó una edad en que lo que le enseñaron de ser duro, de ser frío, también esa es otra situación, ya quiere ser como lo que le nace a él. Entonces no caer en ese error de nada más porque ya empezó a ser cariñoso, ¿no? Pues a lo mejor es algo positivo. Sí. Pero es un indicio de, me está haciendo más cariñoso. Y él no era así, o ella no era así. Y también fue a ver lo del testamento, y tiene 45, 50 años. Y se acaba de divorciar. Se acaba de divorciar. Toda la suma sí te puede decir, oye, es una bandera roja. No es una solo de las cosas que estamos hablando, de las señales que estamos hablando, sino ya cuando empezamos a juntar muchas señales, es cuando nos podemos dar cuenta de que estamos en una bandera roja. Sí, por supuesto. Y puede ser también mucho aunado a frases, incluso, ya como decíamos también al principio, pues estaría mejor muerto, pero ya lo verbalizo, ¿no? Estaría mejor muerto, todos estarían mejor sin mí. Es que si yo me muriera, pues ya se acabarían todos los problemas, ya no tendría dolor, pero ya lo estoy verbalizando, ¿no? Yo no quiero ser una carga para los demás, esto ya no se va a solucionar, ya no hay manera. Y también como se dice, ¿no? El suicidio es ¿cómo es la frase? El suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Inclusive los cambios en las frases, por ejemplo, es muy común aquí en México es común la frase de
es que, ¿qué harían ustedes si yo no estuviera? Esta casa se caería a pedazos. Me van a extrañar el día que les falte. El día que me van a extrañar el día que les falte, pero empiezan a cambiar las frases, siendo el mismo sentido de la frase, pero ya la verbalización es diferente, ya no es que si yo no estuviera, empieza a ser, cuando yo no esté, esta casa se va a caer a pedazos. Ah, caray, como que cuando ya no estés, pues ya tienes fecha, ¿ok? Exactamente. Ese tipo de cambios, a lo mejor dentro de las mismas frases que estamos acostumbrados, también pueden darnos indicio de algo está pasando. Y volvemos a la suma. Ajá. Y buscar qué más se está sumando de estas señales. No, yo ya estoy pensando en tirar la toalla, ¿no? Todos esos frases distintas, pero que me llevan hacia lo mismo, pues es también tener ese cuidado, ¿no? Aquí también hay otro rubro que es la parte social. Y en la parte social o en la parte ambiental, lo que sí podemos ver que algo de lo más fuerte es lo que has vivido de niño. Si has vivido un evento traumático, sobre todo de niño, porque como hemos hablado, nuestro cerebro termina de desarrollarse hasta los 24, 25 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más adelante pues vamos a hablar sobre la neurociencia, la parte neurológica, qué es lo que pasa en un cerebro de una persona que se ha suicidado o que ha tenido intentos suicidios. Entonces, aquí la cosa es que cuando desde pequeño, desde temprana edad, yo he pasado por eventos traumáticos donde he tenido que trabajar desde muy pequeño porque si no trabajaba no había comida o recibía golpes o abusos, donde mi cuerpo se mantenía en un constante activo, con mucho cortisol, todo el tiempo tenía que estar como en hipervigilancia, etcétera. Eso tiene mucho que ver con las alteraciones en la madurez cerebral, que más adelante vamos a ver por qué tiene que ver estas alteraciones en el cerebro que me hacen más proclive a llevarme a estos pensamientos de muerte. Entonces, esos eventos, tanto en niños, por la parte neurocerebral, que no significa que porque yo de niño tuve un abuso o tuve padres muy abusivos o rígidos, etcétera, ya vaya a haber una alteración, no necesariamente, pero sí que es un factor de riesgo, sí he pasado por eso. Factor de riesgo también, como lo habíamos visto, es un estrés postraumático en los trastornos mentales. Entonces ese también es factor. El acoso tanto en la escuela que hemos hablado, pero también en el acoso empresarial que se le llama el mobbing, ¿no? Puede ser no necesariamente acoso sexual, que está muy ligado al acoso sexual en las empresas, pero puede ser el acoso, por ejemplo, le vamos a hacer la ley del hielo a esta compañera, ¿no? O vamos a meterle el pie, o vamos a, ¿sí me explico? O sea, todo ese tipo de acoso, incluso el ciberacoso, que ahora también se utiliza mucho gracias a las redes sociales. El desempleo también entra en la parte social. Los estigmas y los tabús. El tabú es esa parte de no hablarlo. Y la verdad es que, como pusimos en nuestro flyer, hablar salva. Eso es lo más importante y ese es el objetivo de esta concientización, de hablarlo. ¿Por qué? Porque tenemos este tabú de no lo digas, porque si lo dices lo atraemos, o es malo decirlo, o incluso de esconderlo, ¿no? Y ahí también incluso entra lo que te comentaba muy al principio, que los registros de muerte por suicidio no se dan tanto también porque buscan esconder la causa verdadera del suicidio. ¿Por qué? Porque sigue siendo tabú. Lo que ya está definitivamente comprobado es que si algo puede ayudar a una persona con ideación de muerte es hablarlo. Hablar salva vidas. Y a veces decimos, no, pero es que ¿cómo le voy a preguntar si ha tenido ideas de muerte? Y qué tal si yo le pongo, no se trata de que le vas a decir los métodos, ¿verdad? Pero una persona que no lo ha pensado, lo más probable es que te diga, no, para nada.
pero puede ser que te diga, la verdad es que sí. Y entonces ahí tu manera de accionar ya puedes decir, ok, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer lo otro, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, que no nos dé como esa vergüenza o esa pena o esa limitación que si yo veo a mi compañero que ya vi muchos factores de riesgo y yo me acerco y lo veo que está cabizbajo, triste, llorando, y en algún momento has pensado eso y puede ser que de ahí podamos salvar esa vida. Que lo hable. Debemos de partir de la idea, hablar salva vidas. Y es no porque le vayas a solucionar a la persona su problemática, no porque vayas a evitar el intento o la consumación de un acto de este tipo, simplemente es acercarse con la persona que estás viendo los factores de riesgo y realmente estar dispuesto a escucharlo realmente, a dejar que la persona se exprese. En ese permitir que el otro se exprese sin la intención de solucionar, de resolver, de arreglar, nada más, oye, te voy a escuchar, y en ese te voy a escuchar, primero dejas que la otra persona saque un poquito de toda la presión que trae dentro, que la está llevando hacia ideación suicida y demás, un poquito, a lo mejor no va a ser la gran cosa, pero también puede permitirte a ti acercarte más a la persona y que esté dispuesta a ser canalizada a alguien que la apoye en la situación, ya sea de salud mental, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por cuestiones familiares, etcétera. Y segundo, aunque la persona se mantenga cerrada y no quiera permitirse que ser canalizada hacia alguien que realmente la pueda ayudar, de todas maneras el simple hecho de realmente escuchar al otro sin quererle resolver el problema, sin querer minimizar el problema. Por supuesto, es súper importante. Porque es muy común ay, es que nada más está exagerando, ay, es que es bien dramático. No, espérate, ni lo va a hacer. No, es nada más escucharlo. Permite que se libere un poco de la presión. Justo lo que acabas de decir merece esta interrupción, pero más del 90% de las personas que se suicidan lo hablaron. Más del 90% de las personas que se han suicidado lo dijeron. A eso es a lo que voy. La mayoría de las personas que tienen intentos, ya no digamos que consuman el acto, sí, lo hablaron, pero ¿con qué se toparon al hablarlo? Se toparon con gente que les quería resolver el problema, que su forma de pensamiento es, te lo voy a resolver. Claro, desde la perspectiva sana es muy fácil dar consejos, desde la perspectiva que no está pasando por una ideación suicida, es muy fácil dar consejos de, es que lo que deberías de hacer es esto, es que deberías de contestarle esto, es que deberías de manejarlo de tal forma. Y realmente la persona lo primero que necesita es que le escuches. No que le resuelvas, no que le minimices, no que le digas que está mal, no que le digas que qué le pasa. No, es que le escuches. Si no le escuchas, no se va a abrir para poder ser canalizada a alguien que sepa manejar mejor. Que como decimos, esa es la diferencia con la mujer y el hombre, que la mujer, como sí habla, mantiene más atención, y como tiene más atención, por eso como ya tuvo el intento y ya lo platicó, recibe esta atención o estos servicios, y por eso es que el índice del suicidio también baja mucho en el género femenino. Entonces ya sabemos, ¿no? También los estigmas. Los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, estás exagerando, como el que comentabas. Entonces todos esos estigmas, pues de alguna manera es que si digo esto, puede ser que piense de que es que soy débil o que no puedo, y ahorita traemos mucho de que tenemos que ser perfectos, tenemos que hacer todo, tenemos que alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, pero también las labores de la casa, pero también trabajar y también ser muy exitosa en mi trabajo y sobresalir en esto, pero también ser una excelente madre y también
también leer sobre crianza y también leer en algo que tenga que ver a lo mejor con mi trabajo, pero también quiero crecer y quiero también tener mis hobbies y mis pasiones, y entonces ir a la fotografía entonces muchas veces también es entender de que es una sobrecarga totalmente. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo veo en redes sociales a las influencers que hacen todo. Que es bien, esa parte de las redes sociales es bien importante en este mundo actual, es bien importante entenderlo. No solamente lidiamos con el fracaso laboral o con el fracaso en la relación de pareja o con el problema de salud mental, no solamente lidiamos con la parte mía, con lo que me está llevando a mí, sino que aparte tenemos un reforzador constante en redes sociales en donde parece que todo mundo tiene la vida perfecta, porque nadie comparte en redes sociales, o casi nadie, ayer me peleé con mi pareja y... Claro, no. Y nos dijo y me dijo y hice esto, pues por supuesto. Foto perfecta de pareja feliz. Y que siempre me voy de vacaciones y que el trabajo es el ideal y que... Y soy bien exitoso en mi trabajo. Y estos son reforzadores de, oye, pues para la persona que trae la ideación suicida, de irse también minimizando sus propios esfuerzos y sus propios logros. Hay algo importante aquí. Pueden existir los dos, ¿no? Ese tabú y ese estigma. Y otra de las cosas de factores de riesgo es pertenecer al LGBT más. ¿Por qué tienen un mayor riesgo de poseer un trastorno mental? Hasta ahorita eso es lo que se ha visto. ¿Por qué? Por la homofobia, por la discriminación, por el bullying, por los estereotipos, abuso físico, abuso sexual. Entonces, dicho colectivo sí tiende a tener un riesgo suicida mayor que las personas heterosexuales, que también pudiera entrar ahí mucho lo que es el tabú doblemente y el estigma doble o triplemente. La zona geográfica, igual en el INEGI podemos ver que Chihuahua es el principal estado donde hay más suicidios, seguido por Mérida. La migración, la situación conyugal, muchos estudios muestran que el suicidio es un hecho frecuente más en personas solteras, luego en casadas y luego en separadas o divorciadas. Pero aquí depende mucho las edades. No es lo mismo si tienes una separación a los 20 o si tienes una separación a los 50 o si estás soltero a los 20 o si estás soltero a los 60. Entonces, en el comunicado ahí vienen exactamente las estadísticas, tanto por edad y situación conyugal, porque va a irse modificando bastante. Problemas laborales, económicos, legales. Estoy pasando por un proceso legal y que ahora son... Bueno, siempre han sido larguísimos, pero ahora creo que ya hay más todavía burocracia y hay casos que pueden llevar años y años, y entonces lo convierte de cómo va a quedar ese problema. Por supuesto, legal, y todo lo que estoy invirtiendo y si va a haber remuneración o no va a haber, y termina siendo un evento traumático a fin de cuentas. De hecho, la falta de red de apoyo, tengo que ver también yo cuál es mi red de apoyo, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mi jefe, y entonces cuando me pongo a ver y digo, híjole, es que si yo estoy pasando por esta problemática, en realidad no tengo una red de apoyo o estoy aislándome, entonces también es entender de, a ver, yo ya vi los factores de riesgo y me estoy aislando, entonces, ¿qué voy a hacer también? Bueno, me voy a acercar a este amigo, a lo mejor no tengo tantas ganas, pero sé que es que va a ser pues beneficioso para mí, ¿no? Dentro de la red de apoyo, en lo que es el coaching como tal, una de las partes que yo digo es que la red de apoyo, nuestra red de apoyo se establece entre nuestra familia de crianza, aquella familia con la que crecimos, el buscar mantener, a lo mejor no con el 100%, dependiendo de la historia de vida de cada quien, pero con aquellas personas con las que realmente estamos más cercanos, de nuestra familia de crianza, el tener una buena relación con ellos, la parte social de nuestras amistades, ajá, no de los amigos de fiesta, sino de esos amigos
que se asemejan más a la familia elegida, dicen Ajá, algunos, así es. y la parte espiritual, sea cual sea tu concepción espiritual, tu religión, etcétera, el poder, el tener claro y tener paz en esa parte, en tus concepciones, y tratar de ser congruente con tu pensamiento espiritual. Esas tres áreas, la familia, de crianza principalmente, la parte espiritual y la parte social de tu círculo cercano de amigos, es lo que desde el coaching considero yo esa red de apoyo, porque son los que te permiten enfrentar con mayor éxito y tener más recursos ante un evento traumático, ante una noticia que puede ser devastadora. El contar con esas tres, sí, es imprescindible. Se vuelve una forma de prevenir. Aquí también es muy importante tener también a tu psicoterapeuta de cabecera. Eso es súper importante también, o incluso si eres paciente psiquiátrico o no te han hecho diagnóstico y es necesario, también suele ser una forma de red de apoyo, y también pues dependiendo del enfoque. El historial, la historia de un familiar de suicidio también se ha visto que sí es un factor de riesgo. Mucho tiene que ver con la imitación. De hecho, hay un, a ver si tú lo conoces, el nombre de efecto, no sé qué, pero para la próxima lo traigo. ¿No lo has escuchado? De una película sobre un suicidio, y entonces empezaron a ver ese mismo tipo de suicidio empezó a verse cada vez más como tipo imitación. Tiene su propio nombre. Y aquí tiene que ver también pues el método utilizado. ¿Qué método voy a utilizar? Tiene que ver el factor de riesgo, si lo tengo, si no lo tengo, qué tan accesible o qué no tan accesible lo tengo. Y se nos ha ido el tiempo, entonces continuamos en un próximo episodio para terminar todos los objetivos. Lo que sí me gustaría ir poniendo en nuestra página, ahí está uno de los flyers de lo que empezamos a ver, y poner esa plantilla de la que comentamos y este comunicado que les he dicho de que sacó la INEGI apenas el mes pasado. En nuestro próximo episodio seguimos abordando este tema, seguimos buscando aportar para que estas estadísticas bajen para que tratar de buscar evitar que México se convierta en uno de esos punteros en este desafortunado tema, y que, como comentaba al principio, aunque México no está en los primeros lugares, realmente hay muchos factores que nos hacen temer que para allá va la realidad de nuestro país y la realidad de nuestra sociedad. Entonces se trata de evitar llegar a ser punteros en un tema como este. Entonces la próxima sesión seguimos ahondando este tema, nos seguimos escuchando ya sea por YouTube, Spotify o en nuestra casa Radio Latina. Así es. Y nos vemos en una próxima ocasión. En una próxima ocasión. Buen día. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se den el permiso de trabajar más en este tipo de ejercicios, de dinámicas para seguir entendiendo y desenredando nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para seguir buscando la manera de vivir sanamente.